Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Miguel Amaya. Yo soy gerente del área de auditoría de sistemas, el BDO. Hoy, 16 de septiembre, voy a estar cumpliendo 16 años de experiencia en esto. Ya tengo un poquito de ratitos de andar remedando en estos caminos. Entiendo que esta es la cátedra de auditoría de sistemas, ¿verdad? Sí. Ok. Básicamente yo no vengo a hablarles de algo que vayan a desconocer, sino que se les va a ampliar un poquito más adelante. Quisiera que empezáramos con una pequeña reflexión. Pareciera chiste, pero estamos hablando de que hoy la tecnología está presente en todos lados, independientemente de qué sector usted hable o independientemente de cuál sea el giro de mi industria o cuál sea el giro de mi compañía, la tecnología está ahí. Eso lo pone a usted frente a una gran ventaja, pero también frente a un gran reto. Ahora ya no hay excusa para que usted no sepa de derecho, ya no hay excusa para que usted no sepa de marketing. Como ingenieros en computación, como profesionales en computación, por el mismo hecho de que la tecnología está en todos lados, ahora nosotros tenemos un campo prácticamente sin límites. La ingeniería mecatrónica, por decir algo, en el país está presente desde hace un poquito más de 10 años. Antes de eso en el país no existía como tal. Y ese tipo de carreras se ven incrementando en la medida de que la tecnología va apoyando las otras carreras. Entonces, ahora ya no podemos hablar de que el ingeniero en informática se va a limitar únicamente a desarrollar sistemas, porque la tecnología va a estar presente virtualmente en cualquier área que usted intente trabajar. Y se espera del profesional en tecnología que usted responda a esos retos. Quiere decir que la universidad le va a dejar a usted cierto nivel, pero cuando usted salga de aquí va a hacer su labor como profesional en seguirse actualizando hacia un campo o hacia campos específicos. Primeramente, ¿por qué auditamos tecnología de información? Uno de los grandes, quizá una de las grandes inconveniencias que hay que solventar es que el auditor de tecnología de información no se enfoca únicamente a lo que son sistemas de información como tal o recursos de tecnología como tal, porque los grandes procesos de negocio usualmente están soportados por tecnología. Entonces usted debe conocer esos procesos y al final saber dónde impacta cualquier riesgo en tecnología. Ahora, el auditor tradicional únicamente se preocupaba por escasos factores: estado financiero, se preocupaba de si es posible por el control interno. Ahora, con el uso de la tecnología, lo que tenemos es que el auditor de sistemas tiene que preocuparse, además de esos elementos, por recursos, aplicaciones, riesgos, situaciones, actividades. Note que no estoy hablando en un momento dado de que vamos a revisar código fuente. Estamos hablando de que vamos a enfrentar el uso de la tecnología misma, porque ese uso es el que deriva los riesgos que ustedes pueden enfrentar. Tenemos ahorita, aparte de virus, los riesgos que enfrentamos hoy no son los mismos de ayer, ni son los mismos que vamos a enfrentar mañana, en la medida que la tecnología va cambiando. Tenemos tendencias en tecnología de hoy las empresas le piden o le permiten, mejor dicho, que lleve usted su propio dispositivo, o la famosa nube, que lo ven como una solución al costo de tener una infraestructura tecnológica. Todas esas formas de operar o formas de usar la tecnología implican nuevas formas de responder a riesgos. Ok, algunos riesgos. Mire, el riesgo siempre presente, el fraude informático. Ese es el primer riesgo que usualmente a uno se le viene a la mente. Sin embargo, estamos rodeados de riesgos por todos lados, derivados de la forma inherente como se está usando la tecnología en el negocio o en la industria específica. Vienen dados de regulaciones del exterior, vienen dados de la falta de regulaciones locales, vienen dadas de la falta de comprensión a nivel empresarial de lo que la tecnología puede llevarnos a enfrentar. Porque aparentemente una decisión de adquirir un nuevo sistema, un nuevo ERP, una nueva solución informática, aparentemente solo es eso, pero eso puede llegar a cambiar la forma de operar de nuestra compañía. Un aspecto que siempre está presente en el país
es querer que el software se adapte a mí y no al revés. Nosotros hemos tenido casos de reingeniería que son casos de éxito en América Latina, casos de adopción de sistemas de ERP como SAP. Ustedes van a ver, SAP es una maravilla, pero hemos tenido empresas que han perdido millones por la inadecuada adopción de SAP, creyendo que es la herramienta la que se va a adaptar a nosotros y no nosotros a ellos. Eso choca con la mentalidad latinoamericana, no es solamente el salvadoreño el que cree de esa manera. Al final, un concepto de auditoría de sistemas. Mira, auditoría de sistemas es verificar, analizar, recomendar. ¿Sí? Tenemos un conjunto, es un proceso planeado de técnicas con un conjunto de actividades dirigido y enfocado a ciertos recursos, pero no divorciado de ninguna manera de las otras actividades de auditoría. Es decir, en complemento con la auditoría de operaciones, en complemento con la auditoría financiera, en complemento con la auditoría externa como tal. Por ley, las empresas en este país que tengan un capital arriba de $10,000 necesitan contar con auditor externo. Y ese auditor externo, por norma internacional de auditoría, debe efectuar una evaluación de tecnología de información de cara a emitir una opinión. Como auditores de sistemas, ya sea internos o externos, estamos obligados a conocer cuál es su opinión, a darle seguimiento a eso. Aparentemente existe como cierto malentendido en lo que un auditor de sistemas es y lo que un auditor de sistemas hace en este país. A usted le exigen cuando usted busca los anuncios de periódicos, le piden que tenga 5 años de programación, que tenga sólidos conocimientos en este, en aquel o en el otro, bases de datos, lenguajes de programación o sistemas específicos. Sin embargo, dentro de lo que es la gran labor de auditoría de sistemas, eso solo representa quizá el 10% de la gran labor que se hace. No somos programadores, porque yo no programo, ¿sí? Conozco, tengo las bases de programación, entiendo las estructuras, pero de ahí a programar, eso es algo muy diferente. Usted puede convertirse en un buen programador saliendo de la universidad o estando en la universidad, puede buscar cursos fuera, va a convertirse en un buen programador, pero eso no lo va a convertir en un auditor de sistemas. Un auditor de sistemas requiere, aparte de eso, otras habilidades. A esa definición tenemos necesariamente que agregarle un elemento básico. Requiere el ejercicio de un juicio profesional. ¿Qué es un juicio? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es un juicio? Y yo puedo venir y decir, mire, les pregunto a ustedes, si yo digo, soy ingeniero o soy responsable, ¿cuál de esas dos preguntas es un juicio? Ser responsable. ¿Por qué? Quizás porque depende de la evaluación de las demás personas. Exactamente, requiere que tú viste, evaluaste y emitiste una opinión de acuerdo a tu criterio sobre la base de un marco de pensamiento. Para un autor de sistemas básicamente es lo mismo, un marco de referencia que viene dado por un marco de control, los años de experiencia, tu formación y entrenamiento para poder emitir una opinión. O sea, eso que se dice bien fácil y que se dice en 3 segundos, para muchas personas significan 5 o 6 años de carrera. Porque adquirir entrenamiento en auditoría de sistemas no es algo que se va a dar todos los días, ¿sí? Si ustedes buscan en los periódicos, de repente aparecen cursos, no bajan de $300. O sea, nuestras compañías no van a invertir $300 en algo que probablemente no se va a ver ese reporte inmediatamente. Entonces, un juicio es eso, valorar la evidencia utilizando un marco de pensamiento a través de un marco de control específico. Yo puedo decir que ustedes son bachilleres sin necesidad de conocerlo, porque el requisito de esta universidad es que ustedes sean bachilleres, ¿sí? Lo que no puedo decir es si son buenos estudiantes, porque lo desconozco. O sea, no tengo evidencia que me aporte a pensar de esa manera. Entonces, la respuesta es no. La primera es una afirmación. Es decir, algo que yo vi, pero que no necesito tener más evidencia. Sé que hay partes que cumplen con un proceso, sé que hay que cumplir con ciertos requisitos. La segunda es un juicio, es un tipo de declaración.
que yo hago sobre la base de evidencia concreta que puedo evaluar de cara a un objetivo concreto. De tal manera, no basta muchas veces solo con bajar un manual de auditoría de sistemas de Internet, que hay muchos. Usted busca y va a encontrar cantidad e infinidad. Ese es un elemento necesario para desarrollar la actividad de auditoría. La segunda etapa es la más difícil, utilizar eso dentro de una función de auditoría normal y concreta. La gran pregunta es, ¿será posible que un programador llegue a ser un auditor de sistemas? Sí se puede, le va a costar bastante, porque necesitamos romper esquemas de pensamiento. O sea, el juicio no es un juicio que se adquiere de aquí al otro mes, el juicio se va construyendo. Yo construyo mi juicio todavía. ¿Por qué? Porque lo construyo en medida yo enfrento nuevas situaciones y las aplico dentro del marco de mi trabajo. Entonces, en ese momento, aparentemente es una actividad mecánica, deja de serlo y se convierte en una actividad analítica. Muchas empresas fallan en el momento de evaluar candidatos porque olvidan que la auditoría no es una actividad de mero cumplimiento. La auditoría es una actividad sobre la cual usted recolecta la información, la analiza y emite una opinión. Si el análisis no se hace bien, la opinión que va a presentar probablemente no sea la opinión adecuada o la opinión correcta. Hemos visto, por ejemplo, yo he encontrado casos de auditores de sistemas que nunca han tenido experiencia de campo y que han sido trasladados porque habían sido el administrador de bases de datos, habían sido jefe de programación, jefe de soporte, jefe incluso de soporte técnico, pero cumplen con el requisito básico de ser un profesional graduado de cualquier carrera de ingeniería en el campo de informática, ya sea licenciatura, ya sea ingeniería industrial. Aparentemente lo relacionan con la informática, no sé por qué, pero se sobreentiende de que ese ingeniero industrial puede incluso programar. Espero yo que así sea. Pero, en ese caso, el mayor afectado es simplemente el profesional. Hemos visto, bueno, yo he tenido casos, lamentablemente, de auditores de sistemas que fueron despedidos porque no dieron el ancho, pero simplemente no fue porque no eran buenos, porque no eran capaces, simplemente le faltaba la formación de ellos. Le faltaba la línea de pensamiento de lo que un auditor es y lo que un auditor de sistemas hace. La auditoría de sistemas como tal es una actividad disciplinada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que necesariamente nosotros tenemos que cumplir con normas específicas. La primera es el Instituto Internacional de Auditores Internos. Él emite normas de cumplimiento obligado para todos aquellos que efectuemos actividades de auditoría. La segunda, básicamente, las normas de ISACA que buscan regular lo que es la profesión de auditores de sistemas como tal. Las normas de ISACA son quizás las técnicamente más enfocadas hacia la práctica de auditoría de sistemas y están siendo actualizadas casi que cada año. La parte regulatoria siempre está presente. El Salvador todavía no ha adoptado un marco regulatorio para la actividad de auditoría de sistemas específicamente, cosa que sí ha hecho Honduras. La parte de bancos en Honduras se basa sobre la ISO 27002, una normativa bien rígida sobre lo que es aspectos de seguridad informática. Costa Rica adoptó COVID versión 4. Guatemala está en función de adoptar COVID probablemente la versión 5. ¿Sí? El Salvador se ha quedado rezagado. Ni siquiera tenemos una definición, por decir algo, de lo que son delitos informáticos como tal. El fraude informático en el país se trata como si fuese una estafa. O sea, esa pequeña diferencia en lo que aparentemente podría incluso ser semántica, en la práctica, implica la imposibilidad virtual de probar un delito. Para que usted pruebe una estafa, usted necesita comprobar que hubo intención de engañar. Un buen abogado que conozca de la práctica de tecnología puede deducir que lo que estamos viendo es un error en el sistema. Y si usted como auditor de sistemas no recopiló y evidenció lo que encontramos, las pistas de auditoría y evidencia digital, puede prácticamente salir el fulano y se nos puede dar vuelta la tortilla. Ya hemos tenido casos que defraudadores demandan a la compañía por difamación. Se llevan el dinero y todavía quieren ver si sacan más. ¿Sí? Así es nuestro país.
lastimosamente. Entonces, la parte regulatoria, en cuanto a auditoría de sistemas, todavía no está muy madura, pero incluye ciertos elementos y las prácticas particulares. En las grandes corporaciones, o más que todo en las corporaciones que están a nivel internacional, porque tenemos casas matrices de aquí que exportan hacia afuera y tienen en casi toda la región, usted va a encontrar que auditoría interna o auditor de sistemas debe cumplir por ciertos requerimientos y ciertas actividades, pero esos son a nivel interno, locales. Es decir, la compañía decide que usted tiene que estar prestando atención a ciertas áreas. O sea, pero ese es un aspecto meramente interno. En su conjunto, esto regula la práctica de auditoría de sistemas. Ahí faltan las normas internacionales de auditoría que rigen la práctica de la actividad de auditoría de estado financiero, pero que tienen un elemento de aspecto obligatorio para el auditor de sistemas. Los objetivos de hacer una auditoría de sistemas o de contar con la función de auditoría de sistemas son tan variados como variadas son las organizaciones en este país. Mire, podemos hablar de participar en el desarrollo de nuevos sistemas, que es un aspecto más operativo. Podemos hablar de la evaluación de la seguridad informática. Y ese aparentemente se considera en este país que es el principal papel del auditor de sistemas, evaluar la seguridad. ¿Sí? Todavía creemos que la seguridad de la información es responsabilidad de la gente de tecnología y no de toda la organización como tal. Podemos hablar de evaluación de planes de contingencias, podemos hablar de la utilización de recursos informáticos, control y modificación de aplicaciones existentes. Podemos hablar incluso de que participamos en las negociaciones con proveedores, porque una de las cosas que nos deja descubiertos como compañía son pésimos contratos cuando existen contratos con proveedores de tecnología. ¿Por qué? Porque no participa nadie que tenga la perspectiva de qué riesgo voy a enfrentar o de cómo puede este proveedor darme un mejor servicio. Podemos encontrar una diversidad de objetivos. El rol, o al menos el rol sugerido al auditor de sistemas, es básicamente enfocarse en evaluar riesgos de fraude. Básicamente hablamos de el desarrollar y diseñar pruebas. Sin embargo, este rol debe ser completado con el apoyo a las otras unidades de auditoría. Básicamente, el rol de un auditor de sistemas es emitir una opinión. ¿Una opinión sobre qué? Los objetivos de negocio deben ir de la mano de los objetivos de auditoría. Es decir, usted no va a sumar no va a esperar que 2 más 2 sea 5, ¿verdad? 2 más 2 va a seguir siendo 4 independientemente de en qué lugar de la organización usted esté. Entonces implica que usted busque, evalúe y detecte irregularidades dentro de los grandes flujos de información. Y esos grandes flujos de información, hablamos de sistemas de información, hablamos del equipo, del hardware, del software, hablamos de la gente. Usualmente nosotros dividimos las 3 grandes áreas en personal, tecnología y procesos. ¿Sí? En esas grandes áreas nos enfocamos. Y note, no estamos hablando de personal de tecnología, estamos hablando de personal en gran término del recurso humano de la organización. ¿Por qué? Existe cierto paradigma de creer que para cometer un fraude informático usted necesita ser un gran hacker, lo cual es una absoluta mentira. Usted lo único que necesita es conocer el proceso, conocer cómo es el proceso, cómo la tecnología soporta ese proceso y tener la motivación para hacerlo. En este país, con la crisis económica, con la situación social que vimos, yo no entiendo cómo es que esas situaciones no se han disparado, o si se han disparado no hay datos todavía como para poder alarmarnos. ¿Sí? Nosotros somos responsables de evaluar el control interno. Y el control interno informático no se evalúa en informática como tal, se evalúa en toda la organización, porque toda la organización es usuaria de los recursos tecnológicos. Perdón, cuando quieran interrumpirme, me interrumpen. Si tienen preguntas o no entienden lo que estoy diciendo, tranquilos. Yo se levanto la mano y dice. Mire, el perfil del auditor de sistemas. Podemos hablar de que tenga 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, que sea graduado. Podemos hablar de que conozca 20 lenguajes de programación, que haya sido administrador de bases de datos. Al final esos son elementos técnicos que vienen a enriquecer la práctica, pero hay elementos que necesariamente usted debe contar. Bien, criterio. ¿Qué es el criterio? La necesidad, el paso necesario para poder emitir un juicio profesional.
profesional. Es decir, necesitamos primero evaluar las cosas de la luz a un marco, tener un criterio, tener una regla con que comparar, y esa regla no va a ser la misma para un auditor de sistemas que va a ser para la otra. Viene derivado por su experiencia, viene derivado por su propio juicio, viene derivado por el conocimiento académico que tenga o el conocimiento práctico que tenga. Entonces, necesitamos a alguien que tenga criterio de auditor de sistemas, ¿sí? Alguien que analice y piense, ¿sí? Porque si no estaríamos volviendo a lo mismo, bajar un manual de internet y aplicarlo como si fuera una lista de control. Necesitamos, mire, independencia mental. Hay una regla que dice que el auditor debe ser y parecer independiente, ¿sí? Debe serlo en el sentido de, puede usted llevarse bien con toda la organización, puede llevarse bien con el auditado, pero su opinión está libre de influencia de lo que él pueda decir o pueda pensar. Está supeditada a lo que puede probar, ¿sí? A donde está la evidencia que usted puede evaluar para emitir una opinión. O sea, independientes. No nos dejamos influenciar ni por presiones, ni por dinero, ni por amenazas, que suele suceder. El hecho de que en una reunión alguien venga, saque una pistola, no le apunte, pero la ponga en la mesa, es una amenaza implícita. Y eso no pasa solo en la película, ¿sí? Y era que triste. Bueno, hace 10 años nosotros ahí llegaron a las oficinas a ponernos pancartas, porque había pleito de accionistas. Y al final el auditor puede meterse de lleno en ese tipo de pleitos, porque al final usted le responde a los accionistas de cierta compañía. Y si hay pleito entre ellos, ese pleito puede derivar hacia los proveedores de los servicios. Y máximo si quien lo ha contratado es aparentemente uno de los grupos de accionistas, pero aún en ese marco usted debe emitir una opinión derivada a satisfacer a todos los accionistas y no a una parte. Es decir, usted va a decir lo que es como lo ve. Para eso se requiere una independencia mental de ser y parecer, porque cuando usted no parece, cuando le regalan un televisor plasma, ¿verdad? Usted probablemente va a mantener su opinión independiente, pero no parece que vaya a mantener esa opinión, porque el hecho de aceptar regalos, o sea, lo que está haciendo es, lo están comprando, ¿sí? Entonces, parecer independiente. O sea, en este país, la práctica de soborno a agentes reguladores está bien arreglada. Soborno a través de regalos. Hoy ya no usamos el término ya no utilizamos el término de influir en la decisión, porque ese soborno. Lo que usamos es el término de convencer, ¿sí? Pero la línea entre convencer e influir no se nota, ¿sí? ¿Saben? Hay proveedores que a usted le van a ofrecer llevarlo a usted y su gente a Panamá. ¿Cree usted que eso es influir o convencer? Al final lo que se busca es que usted le ponga, ¿sí? Entonces, para mí, el hecho de que usted lo inviten sin que usted pague nada, es prácticamente un soborno, ¿sí? Usted no lo recibió ni lo pidió, se lo están dando. ¿Qué es lo que buscan? Influenciar su opinión, ¿sí? Básicamente es lo mismo que si yo me saco $200 y lo pongo en la mesa. ¿Qué busco? Influenciar su opinión. Entonces, es necesario ser y parecer independientes. Tenemos que tener el soporte humano y tecnológico necesario, porque aparentemente muchas compañías creen que usted es el mago que de la manga va a resolver todo, y necesitamos herramientas, entrenamiento específico de esas herramientas, la posibilidad de utilizar lo que la compañía tiene como una herramienta, pero para eso usted requiere entrenamiento. Entonces, eso es sumamente necesario para la práctica de auditoría de sistemas. Miren, evaluar la organización, tenemos que tener la habilidad de evaluar la organización como tal. Noten que aquí podemos hablar de si está a un nivel adecuado, si cumple con las políticas de la compañía, es decir, podemos hablar de una gran variedad de aspectos sujetos a esa evaluación. Entonces necesitamos, queremos conocer solo tecnología, necesitamos conocer en este momento teorías de recursos humanos, prácticas de recursos humanos, cómo medimos el desempeño, cuál es un proceso inteligente de medir a la gente, ¿sí? De parte de la compañía, de medir resultados. O sea, note, como les dije en un principio, que en este momento ya no estamos desplazando tecnología hacia otras actividades de desarrollo y que no necesariamente tienen que ver con esto. Y por último, ¿verdad?
tener la habilidad de evaluar aplicaciones. ¿Qué implica eso? Conocimiento técnico, ¿sí? Pero este es uno entre 5 o 10 habilidades que el auditor debería poseer. Miren, uno de los aspectos más difíciles de la práctica no es la tecnología en sí misma. O sea, es el gran error que como profesionales en tecnología cometemos, de perder la perspectiva de que estamos tratando con gente. Es decir, lo que soporta la tecnología es gente con sentimientos, con problemas. Probablemente el gerente de tecnología tiene la hija enferma y está preocupado en ese sentido, y no le va a responder bien, ¿sí? Probablemente lo están extorsionando, y que usted llega con un sentido de arrogancia, porque es bien fácil hacerlo. O sea, es bien fácil incluso de manera inadvertida comportarse de manera que uno cree o puede llegar a percibirse que se cree superior al otro. Y eso lo que crea es una barrera entre el auditor y el auditado. Usualmente las relaciones son así. Ese es el comportamiento en las reuniones de trabajo, ¿sí? O sea, el venir y intercambiar golpes, el venir y esta es mi posición, esta es la tuya y ninguna es considerada. Eso no le hace ningún bien ni a la organización ni a usted como profesional, porque le inhibe de desarrollarse en un área que podría ser. ¿Sí? No es el auditor, no es el mejor auditor el que más observaciones saca. Es el mejor auditor el que de aquellas observaciones la organización mejora. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se suele ocurrir cuando el auditor llega es olvidando que tratamos con gente que tiene sentimientos. A nadie le gusta que revisen su trabajo, a nadie. ¿Sí? Es parte del ser humano. Usted se siente a gusto haciendo su práctica, haciendo su trabajo, como usted considera que cree que es lo mejor, pero eso no significa que sea lo mejor. A nadie le gusta que llegue alguien a controlar, a supervisar o a monitorear. De hecho, usualmente los auditores son los mayores hijos de la gran, etcétera, del trabajo, son los ponededos, son los que llegan a fregar con J. ¿Sí? Ese es el auditor. Pero ¿cuál ha sido la tendencia? De que el auditor simplemente llega a ver, mira, esto no sirve. O sea, un aspecto muy diferente que a usted le diga, no sirve, mira, se puede mejorar si hacemos esto. Un enfoque más positivo y más propositivo. Un decir no sirve nos lleva a eso. ¿Sí? Un decir podemos mejorar nos lleva a eso. Nos lleva a cambiar un enfoque de auditoría de manera que podamos convencer. Y esa es una de las necesidades que el auditor debe tener, la posibilidad de convencer. Porque al final, usted puede discutir sus hallazgos, sus informes con la gente de tecnología que técnicamente le va a entender, pero va a llegar un momento que usted va a ir a presentar eso a junta directiva, a los dueños de las empresas. Ellos no son ingenieros del sistema. O sea, si encuentra dentro de una junta directiva un ingeniero del sistema, bien por usted. Usualmente no hay nadie. Entonces usted tiene que bajar a un nivel donde el tecnicismo queda de lado y tiene que convencer por qué. Primero, vender que es un problema. Después, por qué es un problema y después, cuál es la solución sugerida. Entonces, la relación auditor-auditado para un auditor de sistema que está centrado en tecnología de información es muy difícil de manejar, pero es un aspecto necesario para nuestra carrera. Mire, a tener en cuenta, usted y él no son trabajadores manuales. Es decir, usted no es alguien que llega a supervisar a un obrero. Usted llega a evaluar a alguien que administra conocimiento, que administra información, y usted lo maneja como tal. Entonces se espera cierto nivel de comportamiento. Yo le digo comportamiento civilizado, ¿verdad? Nada de creerse ni más ni menos. O sea, es decir, él es tan profesional como lo es usted y ambos merecen respeto. ¿Sí? No salirse de ese marco. ¿Por qué? Porque en la medida que usted llegue a imponer lo que está haciendo él, viendo el punto de vista del otro, bajo una lupa que lo hace ver más chiquito. ¿Sí? Tenemos, mire, la efectividad del trabajo depende de cómo se conversa. ¿Por qué? Porque se busca efectividad. Es decir, usted va a evaluar la evidencia, emitir una opinión, convencer, pero eso va a depender mucho de cuál es su relación, de cómo conversa con ellos. No es lo mismo
que usted le diga, vamos a discutir nuestro informe, y lo invita a una gran sala de reuniones donde tiene el proyector, y ellos están allá y yo estoy aquí, a que le diga, vamos a tomarnos un café en su oficina, le llevo un vaso de pastel, hablemos del informe. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el primer caso es yo contra ustedes o ustedes contra mí, como lo quiera ver. Y en mire, somos parte de la organización, hablemos cómo mejorar. Entonces, en esa parte la efectividad del trabajo depende del diálogo efectivo. Es decir, usted va a encontrar hallazgos de acuerdo a su opinión y emitir un juicio independiente, pero eso debe ir destinado a mejorar la organización o a alcanzar sus objetivos. Y eso va a depender de cómo usted convenza a la gente. Mire, independencia, ser o parecer. Otra vez, ser y parecer. No podemos dejar que seamos, pero no parezcamos. Las dos situaciones deben ser mantenidas. Actuar con profesionalismo siempre, es decir, respeto. ¿Sí? Miren, es muy difícil actuar de esa manera con gente que de primas a primeras le saca su currículum. Yo tengo 2 maestrías, he sido gerente de sistema. O sea, ¿qué es lo que buscan con eso? Buscan disminuir su autoridad frente a ellos. Usted tiene que pararse. ¿Sí? Porque usted es el auditor y tanto a la otra persona le guste o no, usted lo va a evaluar. ¿Sí? Pero son actividades que usted va adquiriendo con los años. En los primeros años, créeme, a uno le tiemblan las piernas cuando uno llega a junta directiva. Los primeros 5 años que usted haga, si se dedica a esto, los primeros 5 años, cuando usted va a discutir un informe, usted siente un miedo visceral aquí. O sea, es normal. Usted es un ser humano que va a ir a probablemente enfrentar un entorno que no conoce. Pero después del 6.º año, eso empieza a reducirse, nunca deja de sentirse uno nervioso. Es mentira. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir evolucionando en ese sentido. Y por último, mire, el conflicto de intereses. El conflicto de intereses no debe ser entendido como que yo voy a ganar algo. O sea, el conflicto de intereses lo que indica es que yo no puedo emitir una opinión independiente y objetiva porque tengo un prejuicio. Por ejemplo, si la gerente de tecnología está bonita y ella me coquetea a mí, ¿usted cree que yo voy a emitir una opinión independiente? Yo creería que no, o va a ser muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo pretendo otra cosa después del trabajo. Entonces, mire, como auditor estoy en la obligación de excusarme. ¿Sí? Ahora, si usted la quiere ver después del trabajo, es decisión suya, ¿verdad? Pero como auditor estoy en la obligación de excusarme. ¿Por qué? Porque tengo conflicto de intereses. Cosa contraria, mire, yo he evaluado profesores míos de la universidad y profesores que me hicieron la vida de cuadritos. O sea, mire, que aquí hay gente que se lleva resentimiento contra los profesores. Y viera qué feo es cuando usted en el mundo, o sea, probablemente ellos, o sea, y no es que yo me crea nada, sino que simplemente con ellos están a un nivel que no es de la gerencia. ¿Sí? ¿Y usted con quién va a hablar como auditor del sistema? Va a ser con la gerencia, no va a ser con ellos. Entonces, usted tiene que romper esa relación y mantenerla dentro del marco profesional de trabajo. Porque hay profesores con los que usted se lleva bien, profesores que le ayudaron y le enseñaron un montón y uno les está agradecido. Pero, si eso afecta a su juicio, estamos frente a un conflicto de interés. ¿Sí? Entonces, debemos siempre tener la alerta mental de que nuestra evaluación debe ser realizada objetivamente, sin perjuicios positivos o negativos. Mire, las áreas de auditoría de sistemas que usualmente se tocan, la auditoría de la dirección o la gestión de tecnología, que requiere evaluar todo lo que es la planeación de tecnología como tal, y a eso llegamos plan estratégico, plan operativo, plan de contingencia, todo lo que es la gran actividad de dirección del área de tecnología se evalúa de alguna manera. La calidad de los sistemas de información o de los productos o servicios que está proporcionando tecnología, más sus procesos. Por ejemplo, el proceso de desarrollo es seguro, está controlado, es fiable, puede entregar información en el tiempo que se requiere con la calidad y seguridad que se requiere. Son preguntas que uno busca usualmente responderse. La auditoría de las aplicaciones, en la cual evaluamos código, o sea, código de programación, pero evitamos de ser posible llegar hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque en el país hay cierto odio a documentar.
¿Sí? ¿Por qué digo odio? Porque a nadie le gusta realizar la actividad de documentar un sistema de investigación. Usted va a ver, y dentro del gran marco de evaluación, ¿están los sistemas documentados? La respuesta hoy, y es la gran salida, es a nivel de código. No me sirve que esté a nivel de código. O sea, yo necesito los manuales técnicos, necesito los diagramas de relación, porque en esa manera yo puedo comprender cuál es el funcionamiento de la investigación. Si eso no está, entonces su opinión no va a ser objetiva ni va a ser independiente, porque va a estar versada sobre lo que le digan, ¿sí? Y lo que probablemente usted dentro del desarrollo pueda probar. Pero no es lo mismo como tener la gran. ¿Por qué evitamos eso? Básicamente porque requiere una gran inversión de tiempo y probablemente la evidencia que obtengamos no va a ser suficiente. Nos dedicamos o nos dirigimos básicamente a evaluar los controles dentro de los procesos, los controles de aplicación dentro de los procesos. Aquellos módulos que soportan los procesos de negocio tienen controles ya inmersos y esos son los que evaluamos. Y nos apoyamos evidentemente en lo que es la parte del diseño de aplicaciones, ¿no? Pero siempre y cuando siempre y cuando la documentación está. La auditoría de la explotación, miren, en este país, utilizar recursos informáticos para un objetivo de negocio es bien fácil. En los trabajos, usted imprime su tesis. Máxime si en la mediodía la oficina queda sola y usted tiene acceso al impresor. Ese es uso del sistema informático para beneficio propio. ¿Sí? Miren, yo he tenido casos donde hicimos auditoría de máquina tras máquina porque creíamos que habían programas instalados, programas no autorizados. Lo que encontramos fue una fábrica de quemar DVD en las instalaciones de la compañía. Miren, increíble, el fulano tenía hasta el impresor para sacar ¿cómo se llama? Las viñetas de los DVD, para sacar la carátula con la que se forra. Increíble. ¿A quién creen ustedes que si la fiscalía de esa compañía iba a culpar? Probablemente se iba a ir al baño y ya no iba a aparecer. ¿Sí? Pero, ¿dónde está funcionando? En los recursos de la compañía. ¿De quién es la obligación de monitorear los recursos? De la compañía, no del empleado. Entonces, eso nos puede traer muchos problemas. Auditoría de las bases de datos a través de herramientas específicas. Hay herramientas diseñadas para eso, ACL, IDEA, Delos, Audit Trail, no recuerdo cuál otro más. Aquí en el país, las más comunes, ACL y IDEA. ¿Qué buscamos? Integridad de los datos, buscar excepciones, datos corrompidos, datos que están registrados donde no deberían estar registrados. Es decir, contenido alterado, ¿sí? Dentro de las grandes tablas o dentro de aquellas tablas donde yo estoy haciendo mi evaluación virtual. La auditoría de la seguridad, y aquí no hablamos de seguridad informática, hablamos de seguridad de la información. Entonces, como auditor de sistemas, ya no me enfoco únicamente a aquellas prácticas y procedimientos de control de tecnología. Me enfoco a las prácticas y procedimientos de control de toda la organización. Por ejemplo, la política de escritorios limpios. Cuando usted sale, ya sea a almorzar o se va para su casa, en su escritorio no debería haber nada más que lápiz, lapicero, probablemente el engrapador, la cinta. ¿Por qué? Porque se busca proteger la información en toda su forma. Reportes, CDs, DVDs, la misma pantalla o el acceso a los sistemas utilizando sus niveles de acceso. Es decir, cuando usted se levante, su computadora debería quedar bloqueada, protector de pantalla con clave. Después de cierto tiempo, si usted no ha movido ni siquiera el mouse, la sesión al sistema debería desconectarse. ¿Por qué? Prevenir accesos no autorizados. Es decir, la seguridad de la información va más allá de la seguridad informática. Fíjense que les voy a contar un caso bien curioso. Yo un día fui aquí al centro comercial de Plaza San Benito, ahí por la, ¿cómo se llama? Aquí por la Embajada de España, abajo de la Embajada de España. Ahí hay una oficina que se llama Consultores Profesionales. No sé qué hacen, pero es una gran foto. En ese centro comercial son vitrinas, sí, porque está pensado para que usted exponga el sector. Pues me llamó la atención, estaba yo con mi hija, distrayéndola porque la mamá andaba comprando. Pasé enfrente de ahí y me llamó la atención, las luces apagadas, todo bien ordenadito, bien bonito. Bueno, qué raro, ¿verdad?
Cuando volví a pasar me detuve y empecé a ver, mire, sobre la mesa, estado financiero, declaraciones de renta, informes que decían confidencial. Vean ustedes que es seguridad de la información. O sea, ordenadito sobre la mesa, ¿sí? ¿Dónde queda la confidencialidad de su cliente? No me pondría profesional en el rótulo cometiendo semejantes barbaridades. A usted lo estoy exponiendo. Mire, hoy los teléfonos celulares pueden tomar fotos con una resolución. ¿Sí? Ya tiene este acceso a información que no debería tener. ¿Quién lo permitió? El usuario. ¿Sí? No fue tecnología, fue el usuario. Entonces, la seguridad de la información va más allá de la seguridad informática. Y es que esta es una gran verdad dentro de nuestras compañías. Miren, usualmente cuando algo falla en el sistema, ¿quién tiene la culpa? Este directivo. Pero mire, tecnología no define la inversión. Tecnología no decide el gran marco de control interno. Tecnología no hace el labor de auditoría de sistema. ¿Sí? O sea, toda la organización es la responsable de un fallo en cualquiera de sus áreas. Probablemente podamos individualizar esa responsabilidad. La seguridad de la información es como el portero en un partido de fútbol. El tipo puede pasar 90 minutos ahí sin hacer nada, literalmente, y nadie lo va a ver. Cuando adquiere importancia, cuando en el minuto 91 del partido, el portero quita un penalti. Entonces se convierte en el héroe. Ese es el papel de la seguridad. Usted la va a percibir, usted no la percibe, vamos. Dentro de la gran labor, dentro de la ejecución de sus labores, usted no percibe la seguridad, pero ahí está. ¿Cuándo tiene importancia? Cuando efectúa y detecta actividades irregulares o riesgos o situaciones que nos podrían poner frente a algo que no podemos manejar. ¿Ok? Hasta aquí mi participación. Si ustedes tienen preguntas, yo estoy aquí a sus órdenes. Inquietudes ahí que tengan. Comentarios. Aprovechemos ahorita. Dígame. Digamos, ¿cuál sería, según su experiencia, el tiempo idóneo o el ciclo correcto para realizar las auditorías de las empresas? Mira, usualmente el ciclo es todo el año. Todo. O sea, porque tú partes de una planeación, es decir, enero o los primeros días de enero es el mes que se invierte en planear cuáles van a ser tus actividades de cara a los riesgos que estás enfrentando. ¿Sí? Entonces, en esas actividades de revisión las repartes a través de todo el año. Probablemente tú revises todas las áreas todos los meses, o probablemente revises unas áreas algunos meses. ¿Sí? Es decir, puedes revisar la seguridad o puedes auditar las bases de datos marzo, julio, es decir, meses que tú muestreas. Ese queda de acuerdo a tu criterio, ¿sí? De acuerdo a tu juicio. O sea, de cómo se va a manejar es planear, después de planear efectuamos, concluimos y damos el informe. Pero usualmente las actividades se han llevado en todo el año. Ahora, si hay actividades de cumplimiento obligado, por ejemplo los entes regulatorios, esas aunque no las planeé todos los meses hay que cumplir. Por ejemplo, si trabajas en un banco, la Superintendencia del Sistema Financiero todos los meses espera el reporte del auditor del sistema en cartera, en depósito y en cumplimiento con entrega de información. Todos los meses. Entonces, aunque no las planeé, hay que hacerlas. Aunque no hayas terminado la planificación, hay que hacerlas. ¿Sí? ¿Algo más? Quizás en la experiencia que se necesita para poder desempeñar eso, digamos, el tiempo aproximado, o para poder desempeñar la labor como auditor. Mira, aquí no es que hay una regla, porque al final vas a tener que entrar, pues, y cuando entres no vas a tener experiencia. ¿Sí? Entonces, no hay una regla sobre la cual yo te diga, mira, a los 10 años vos ya sos un estupendo auditor. No es así, o sea, eso es más la experiencia que vos vas viviendo. O sea, eso por un lado. Después, el entrenamiento que vos puedas adquirir. Porque, por ejemplo, en ISACA, si tú te haces miembro de ISACA, que ese es otro de los aspectos que nos duele a nosotros, no le vemos utilidad de hacernos miembros de organizaciones de ese tipo. ¿Sí? Por ejemplo, ISACA te permite a ti acceder a entrenamientos vía web.
Entonces ya no es necesario estar allá, ¿verdad? Y son entrenamientos muchos gratuitos, no te voy a decir todos, pero muchos gratuitos. Y que los imparte gente con certificaciones a nivel mundial, pues. Gente que tiene 20 años de experiencia, gente que ha participado probablemente en la elaboración de COVID, por decirte algo, entonces ya eso te aporta otro punto de vista. O por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de los CLAI? ¿Sí? Cada año ISACA establece o más bien diseña grandes conferencias de seguridad o de temas de auditoría de sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en 2013 va a ser en Colombia y te mandan una gran gama, ellos le llaman pistas, auditoría, seguridad y tecnología como tal. Usualmente el que me interesa a mí es auditoría porque es el campo. Entonces, ¿qué cuesta? $2,000. ¿Qué vas a obtener? Mira, vas a obtener experiencia. Ahí es donde uno dice, bueno, puedes sacrificar $2,000, pues mira, y si la empresa te lo puede pagar, hay que aprovecharlo. ¿Sí? Pero de que hay una regla así de que yo, sí, vas a tener 5 años y en 5 años vos vas a hacer otro sistema, no. O sea, hay gente que logra cambiar una mentalidad en 2 años. Yo he tenido gente muy buena. O sea, yo usualmente soy el encargado de entrevistar a la gente, a los candidatos, y después de entrenarlos y darle seguimiento a ese entrenamiento. Entonces, hay gente muy inteligente académicamente que no la dan. Porque no es lo mismo guayabearse, como se dice en buen salvadoreño, a pensar, analizar y a emitir una opinión. O sea, no es lo mismo. Es como cuando usted ingresó a la universidad. ¿Cuál es el gran choque que uno siente cuando ingresa a la universidad? Venir de un sistema que te enseña a memorizarte. ¿Sí? Cuando ya venís a darte los dientes, donde a vos nadie te va a andar cuidando, o sea, ni nadie te va a decir, mira, te aprendiste tal cosa, sino que lo que se espera es que vos entendás lo que se te enseña acá y aplicarlo en la vida real, ya, ahí sí ya duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie nos ha preparado para eso. Lo mismo pasa con los auditores. Te vas a dar en los dientes los primeros 6, 7 meses, eso es parte del desarrollo. O sea, usted cuando aprendió a caminar, usted se cayó, pues, o sea, es así. Lo importante es que aprendiste. Porque si no aprendiste nada, entonces te vas a volver a caer con la misma piedra. Entonces, requiere muchas veces más voluntad de parte nuestra y sobre todo no cerrar. O sea, no creer que porque tú eres el auditor, tú tienes la razón. Yo he tenido y he evaluado jefes de auditoría de sistemas que ya no están en sus posiciones, porque simplemente fallaron en determinar, en señalar determinadas situaciones. ¿Sí? O sea, bueno, nosotros hicimos la auditoría de la Corte de Cuentas, ustedes vieron los resultados que salieron publicados en el periódico. Yo hice la evaluación de la Dirección 7, la Dirección de Auditoría de Sistemas, y de lástima. Sí, y no estoy violando la confianza auditor-cliente porque es información pública. Ingresa usted al sitio de la Corte de Cuentas y va a descargar el informe, ahí está, evaluación de gestión de tecnología de información. Da lástima. Pero son el ente controlador de la República. Y cuando llegan, no llegan con, mire, somos autores, llegan como si fuesen delegados del Señor. ¿Sí? Esa actitud a la larga trae. ¿Sí? Debemos evitarla. No porque te vaya a ser mejor persona. Sí, te va a ser mejor persona, sí, pero te va a ayudar en tu carrera. O sea, el mejor auditor no es el que más observaciones hace, sino el que aporta a la organización. Sí. Cuando se tocó el tema del aprendizaje en el rol de auditor, ¿qué tan valoradas están en el mercado salvadoreño certificaciones como CIS o CISA? Hay un detalle. Vos puedes llegar a ser un CISA, ¿sí? Auditor de sistemas certificado. Es bien fácil. Simplemente pagás y tranquilo, te sometes al examen y lo pasás, ya sos un CISA. El reto es mantener esa certificación. Porque no es que tú ya llegaste a ser un CISA y te vas a morir un CISA. Y sácate la puedes retirar el año que viene. ¿Por qué? Porque no cumplís con requisitos de entrenamiento continuo. No cumplís con requisitos de probar tu experiencia. Pero más que todo a ellos les interesa la parte de tu evolución a través de seminarios, a través de participación en blogs, a través de participación en entidades locales. Por ejemplo,
¿cuál es la entidad aquí que engloba a los profesionales en computación? No creo cómo es que se llama. SPROC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa medida tú, como auditor de sistemas, enriqueces tu conocimiento a través de diferentes puntos de vista. ¿Sí? Entonces, ser un CIS, alcanzar el CIS es bien fácil. Mantener esa certificación, ahí es donde viene lo bueno, porque es un proceso anual. ¿Sí? Entonces, sí, te ponen un plano. Aquí en el país solo hay 5 CIS. Yo iba a optar a eso cuando tengo dinero. ¿Sí? Ahora se abre la oportunidad en Guatemala, porque en Guatemala ya antes solo se hacía en Costa Rica el examen. Entonces, imagínate, el traslado, el boleto, los libros, o sea, fácilmente $3,000. Hoy en Guatemala está un poquito más viable. Sí, pero ahí solo es, hasta donde yo sé, 5 o 6 certificados. Y CISMs, 2. Y todos, casualmente, todos, o la mayoría en el Banco Central de Reserva. ¿Qué tipo de auditorías le ha tocado realizar más frecuentemente y cuáles cree que se dan más en el país? ¿Perdón? ¿Qué tipo? Sí, pero dígame la pregunta porque ahí me hizo 2 a la vez. Sí, va. Primero, ¿qué tipo de auditorías son las que le ha tocado más realizar? Usualmente auditorías de gestión y auditorías de seguridad. Y como parte de apoyo de auditorías financieras, auditorías de base de datos. Porque esa ahí entra dentro de lo que es integridad de cara a una opinión de estado financiero. Es donde yo les digo de que como auditor de sistemas su trabajo no está por aquí y el auditor está por aquí. Todas las ramas de auditoría tienen que ver y deberían trabajar en su conjunto de unidad. ¿Sí? ¿Y la otra? La otra es, ¿cuáles cree que se dan más frecuentemente en el país? Quizá más frecuentemente a nivel interno, quizá aplicaciones. Porque muchas veces el auditor de sistemas lastimosamente se enfoca en software y no en el resto de la organización como debería ser, porque no es solamente debido de riesgos derivados del uso de tecnología. Usted va a encontrar la banca en este país, su negocio no es tecnología, no le vende tecnología, pero necesita la tecnología para operar. Entonces, evaluar esa tecnología de cara al objetivo de negocio es algo que usted debe aprender a hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de internet banking que protegen a usted como organización frente a actividades irregulares? Usted al final le va a tener que responder al cliente si le frauda, porque el cliente no leyó su correo de que nadie le va a usted a pedir sus datos vía correo electrónico. Sin embargo, vino él, se lo dio por el correo electrónico, reveló su PIN, su usuario y todo lo demás, y le vaciaron la cuenta. ¿Cuáles creen ustedes que son los controles que deberían hacer? Ahí donde entra el juicio, su formación técnica. Entonces, usualmente nos enfocamos, o se enfoca la mayoría, a la parte de auditoría de aplicación. Probablemente auditoría de gestión de tecnología, probablemente, pero usualmente más aplicaciones que otra cosa. Mi pregunta iba más orientada, porque usted hablaba, ¿verdad?, que hoy en día la tecnología no debe verse como una área independiente, sino toda la organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué áreas son más delicadas en el campo laboral de auditar en sí? ¿Por qué? Porque estamos en un marco legal donde la tecnología no se ve, no, más bien, hay grandes ausencias de definición dentro del marco legislativo de lo que se puede considerar como evidencia. Es decir, para ellos la evidencia es el casquillo de una bala. ¿Sí? Para ellos la evidencia es un documento con una firma falsificada. Pero es muy difícil convencer a un juez o a un jurado si usted lo que presenta son archivos. Más si eso están en archivos en medios digitales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, el jurado puede decir, pero esto alguien lo pudo haber fabricado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de la preparación técnica que el profesional promedio recibe en este país. Por ejemplo, así como yo les estoy diciendo de que para nosotros es un campo delicado, en esa medida, derecho, o sea, en cualquier universidad, debería evolucionar considerando el impacto de la tecnología dentro del marco. Esto no lo hace. O sea, vaya usted, agarre usted de cualquier universidad y vea cuántas materias de tecnología lleva derecho. Si lleva 2, y probablemente lo que lleve son procesadores de texto, probablemente, no estoy diciendo que sea, ¿sí? Estoy diciendo que puede ser, así como la mayoría de universidades
si llevan una materia de auditoría de sistemas, aquí hay gente que sale de la universidad y puede no haber cursado ninguna materia de auditoría de sistemas fácil, porque es una optativa. Es decir, usted pudo haber agarrado teología en lugar de auditoría de sistemas y se graduó como profesional de informática. Va a saber de auditoría lo que puede averiguar cuando se hace. No es parte del ingreso, al menos en muchas universidades ligadas. Bien, si no hay nada, pues un aplauso para Gracias.